Todos conocemos el juego de cubos llamado Minecraft. Es en el que pasamos muchas horas solo con amigos construyendo estructuras sacadas de internet o de nuestra creatividad, donde hemos jugado con otras personas o donde conocimos a nuestros youtubers favoritos de la época donde nos llamaban niños rata. Pero como en todo juego de computadora, para mejorar la experiencia del mismo se puede implementar algo conocido como mods. Ya saben, esas adiciones creadas por la comunidad para mejorar la experiencia del juego original, se podría decir. Y no hay que olvidarnos de la comunidad de Skyrim, aquellos que le implementan enormes culos y tetas a todo lo que se mueve. En serio, eso ya no es normal. Pero como eso es un video de Minecraft, me puse a pensar en una serie de mods que puedan mejorar la experiencia del juego, pero no usando mods bizarros y random que no se entienda ni una vaina de lo que ocurre, o los típicos mods de aquellos que no sé qué quieren hacer con su vida al utilizarlos, pero hay que dejarlos en paz. Así que como el gordo gamer que soy, me tomé la tarea de encontrar ese pack de mods específico que mejore mucho la calidad del juego base, hasta que lo encontré. Bienvenidos al Better Minecraft, un pack de mods donde mejora las dimensiones, añade mazmorras con mucha dificultad, expande la experiencia en muchos niveles con estructuras, dimensiones y jefes añadidos, pero sobre todo me lo pasaré en modo hardcore. Iniciamos cogiendo algo de comida y madera a puño limpio, y así empezar a explorar de una vez. Afortunadamente encontré una casa bastante buena cerca del lugar donde aparecía, y entramos sin permiso como si estuviéramos de la localidad de Kennedy. Encontramos una variedad de cosas que nos servirían para avanzar. También encontramos al dueño de la casa y le robamos en la propia cara. Me hice un speedrun de herramientas de madera y me fui a seguir saqueando casas o estructuras alrededor. En una había un cuchillo para defenderme y un montón de comida, cosa que no tenía, para luego encontrar un campamento con mucha lana. Cerca habían unas ruinas con un cofre abajo, donde encontré hierro y unos guantes que me quedaban bastante chimba, y arriba con un peto y mi primer diamante en toda la partida. Me puse a talar madera sin pensar en el medio ambiente, miné carbón y piedra de paso, ya que necesitaría para más adelante en cualquier momento. Desviví a un marrano porque sí, y vi un cultivo de trigo a lo lejos, al cual me le acerqué para poder ir a saquear, pero por ahuevado explotó, cosa que no impidió que siguiera en lo mío. Hice pancito para el camino y volví al campamento para finalizar nuestro primer día. Como nos despertamos bien despiertos, hice un barco y me puse a explorar. Me metí a una cueva para minar más carbón como si me pagaran por eso, pero sabía que lo iba a necesitar. En nuestra exploración por el Amazonas encontré una cueva aún más grande que la anterior, así que decidí adentrarme en ella, donde pude minar hierro, para después ser atacado por un esqueleto carechimba. Cociné el hierro que había conseguido, me hizo un escudo y una espada de hierro, así que fui a tomar venganza contra el esqueleto hasta desvivirlo. Seguí minando más hierro para ver si podía hacerme una armadura, pero peleé con unos zombies para adentrarme más a la cueva y miné diamantes, tirando severo mote a la mena antes de minarlo. Conseguí una gran cantidad de materiales para hacer el inicio de la cueva, así que seguí peleando con más monstruos, exploré uno de esos huecos por los que se mete la gente que explora cuevas, miné aún más hierro porque sí, y me puse a bailar con un esqueleto que tenía miopía y astigmatismo. Y si se preguntan por qué soy de la pantalla así, es porque me puse una cabeza de zombie, no es la calidad baja de sus monitores, gente. Luego de andar un buen rato encontré una Ancient City. Rompí los sensores de Skull para poder lootear sin problema y encontré una super asada de diamante, la cual me sirvió para romper unos chilladores de Skull, situación que me ponía en mucho peligro. Dentro del cofre había otra asada y unos guantes de diamante. Me encontré con el duende Ahmad, quizás sea originario de algún país islámico, sabrá la vida que hacía ahí en un lugar como ese. Pero este pequeño me traía los recursos sin cocinar en lingotes y de paso los duplicaba, al igual que me daba otras cosas. Me puse a romper jarrones para ver si encontraba un buen loot hasta que habían sanguijuelas, las cuales generaron mucho ruido y me dejaron ciego un rato. Seguí rompiendo más jarrones para ver si encontraba algo que me sirviera en esta aventura, pero solo daban basura. Hasta que de repente me fue agachado a intentar escapar, pero el guardián me siguió mientras molía, como si fuera el bicho de la película de Jeepers Creepers. Como pude escaparme, seguí rompiendo chilladores para evitar la aparición de otro guardián por ahí, pero la cagué. Solo podía caminar agachado para que no me escuchara, lo tenía cada rato detrás mío, solo caminaba buscando una salida, hasta que llegué al lugar por donde vine. Al salir de la cueva encontré una cabaña que también tenía comida y mucho carbón. Me lo llevé y seguí explorando con mi barquito, así bien parchado mientras miraba el cielo. En una parte que exploraba encontré una torre sumergida, pero al llegar se hundió el barco por la corriente del bloque de magma, así que solo subí. Pero en el cofre había solo un bloque de oro, así que decidí hacerme full hierro de una vez por todas, pero la buena noticia es que había una waystone. Estos pilares sirven para poder teletransportarse de un lugar a otro, cosa que veremos más adelante cuando consigamos otro. Me fui a explorar otras zonas hasta que encontré una casa en forma de hongo. Entré y escuché un ruido. Fui para saber qué era eso, pero salió un hombre vaca. A mi héroe le faltó una actualización importante, o es humano o es animal, no me joda. Hice una plataforma para poder matarlos uno por uno para luego meterme en la casa, terminar con cada uno de ellos sin dejar ninguno vivo porque no deben
Perdón, me salté. Al final tenía un buen loot en los cofres, así que me llevé lo importante. Bajé al primer piso y me fui a seguir explorando. Me topé con un barco hundido en el cual me sumergí para ver qué tenía el cofre y conseguí hierro y un mapa mundi, así que lo coloqué para ver qué hacía y me daba las coordenadas del lugar donde se ubica. Seguí explorando por tierra y me encontré con un demonio de Tasmania, bien parchado haciendo quién sabe qué. Encontré un buen lugar para mejorar los gráficos un poco, que era una completa belleza con los shaders. En medio del bosque había una casa, la cual estaba llena de pillagers, así que a lo fornite tomé altura y acabé con todos mientras rompía sus spawns y me disparaban flechas, pero no pudieron conmigo, se nota que no vieron videos de cómo hacer PvP. Me llevé lo que había en los cofres, pero solo habían flechas y una ballesta. Caminé hasta encontrar con una especie de cueva o lugar de minería, donde habían muchos minerales y como siempre me llevé todo, para luego quedarme dormido en este lugar. A pocos bloques de donde estaba había una casa en ruinas que tenía un cofre con un arco de poder 2, dejando así la ballesta. Llegué a un pueblo con el bote, pero como tenía la marca, al momento se activó una invasión. Todos me hacían mierda, pero me tocó ponerme la 10 para ir desviviendo uno por uno sin parar. Me sentí como Andrés Pila dando todas las flechas posibles y boleando machetes sin parar, tanto que se me partió la espada, así que me hice una de diamante. La pelea duró un día entero, me golpearon bastante, hasta me empujaron como sin nada. Llegaron refuerzos de todo tipo para acabar conmigo, pero ninguno pudo. Esta gente es muy mala, en serio. Desviví al último pillager y como todos en el día murieron, simplemente decidí continuar con mi viaje. Tomé mi barco y encontré una torre, la cual en la cima habían esmeraldas y otra waystone. Por cierto, encontré una mochila en un cofre. Fui a estrenarla explorando una torre de madera la cual tenía mucha comida y cerca había una dungeon, donde me cegaron y me dieron un tótem. Intenté entrar a la dungeon pero estaban durísimos esos manes, así que me fui por ahí cerca a otra dungeon de esqueletos. Me pegaron una vaciada de flechas muy bestia. Como no podía ir a la entrada principal, fui por las paredes donde habían barriles con diamante. Seguí rompiendo hasta romper todos los spawns. Exploré la zona hasta llegar al segundo piso donde no había nada, pero un tercer piso con unos... ¿guantes? Qué huevonada esto, en serio. ¡Qué huevonada! Llegué a un pueblo que sí estaba habitado, en el cual decidí establecerme para hacer mi casa. Talé un árbol entero, me partí todas las piernas y empecé a hacer mi casita paso por paso, iniciando con el piso. Pero como me faltaba madera, fui a buscarla. Viene la paloma, es su paloma. Viene la paloma. Durante mi búsqueda llegamos a una casa con cosas diferentes. Era muy linda, tenía comida, minerales y sets de armadura. Y como dicen los creepypastas, pero no le di importancia. Encontré los árboles para mi casa, los talé y los replanté. Recuerden, gente, planten árboles para evitar los calores que hacen. ¡No más calor! Llegué a una casita donde puse la waystone ya que dejé una en la casa. Y al llegar terminé de colocar el piso, lo cual fue muy demorado para ser sincero porque me partí las piernas otra vez y dejé todo iluminado. Puse cofres, las mesas de trabajo y guardé todo. Y con el mapa mundi conseguí un logro. Me hice una mesa de encantamiento con algunas librerías e hice mis primeros encantamientos, que fueron bastante buenos. Hice una cueva artificial ya que necesitaba encontrar esmeraldas como un buen colombiano. Nada, mentiras, necesitaba bloques para hacer mi casa. Hice la base de las paredes, puse la waystone a la entrada y procedí a colocar las paredes, dejando todo súper lindo y en orden. Lo único que me faltaba era el techo, así que utilicé losas de madera para dejarlo bien iluminado al final. Como ya estaba listo, decidí volver a la Ancient City para lootear todo. Conseguí experiencia con la asada, encontré diamantes en el camino y decidí adentrarme al terror. Rompí jarrones, chilladores, pero al pasar un sensor, invoqué a un warden. Como raro en mí. Parecía que solo la cagaba en ese lugar, ¿qué más puedo decir? Así que al igual que antes simplemente escapé agachado, llegando a una estructura sin nada, literalmente. Seguí rompiendo machilladores, looteaba otros cofres y al romper un jarrón apareció un miniboss. Como perro asustado salí corriendo ahí. No supe con qué hice ruido, pero invoqué otro guardia mientras caminaba. Después de perderlo de vista, me dirigí hacia el Stalker, que es el miniboss, para poder desvivirlo a punta de flechas y bomba. El bicho me soltó un Soul Crystal, el cual servía para una varita, unas elitras y una poción muy buena que después haré. Como estaba cagado del susto, me volví por la waystone para dejarla dentro de la ciudad, pero como tenía un guardia cerca, lo intenté alejar con flechas, pero no sirvió, así que volví a casa. Me fui a minar obsidiana para poder hacer más waystones, que sus crafteos no eran difíciles. De igual forma necesitaba hacer un portal hacia el Nether, ya que necesitaba estar machetado. Hice el portal, pero no sin antes ir full diamante y con botas de oro para los piglins. Ahora sí, estábamos listos para viajar al Nether. Cerca del portal había una bastion, en la cual encontré un cofre con mucho oro y un molde completamente inútil. Al bajar encontré a los mismos Paw Patrol reunidos. Bueno,
Había muchos piglins en el lugar. Miré los cofres del lugar y tenían mucha comida y un pico con fortuna 2. En el otro pude encontrar un molde de herrería para poder mejorar mi set. Bajé para seguir explorando, usé mi IQ mayor al promedio para tirar a un piglin bruto y también para caerme yo. Ser imbécil que soy. Así que hice una noche para no morirme. Gran error de mi parte. Al final macheteé al piglin y a un cerdo que había por ahí. Antes de irme encontré un cofre con más comida y un cuchillo de diamante. Cuando salí, tuve un duelo de ver quién fallaba más en lanzar cosas. Lo peor es que iba ganando. Es como si mis ojos se hubieran enamorado para verse entre ellos como para fallar todo. Al final se la devolví al Gast. Dit soort middagen waar ze bijzondere dingen mee moeten doen en Kane binnen! Mientras caminaba me encontré con un fantasma reparchado, los cuales aparecían en ese tipo de idioma nuevo en el Nether. Cerca había una dungeon con loot y verrugas, así que me las llevé para luego adentrarme a la mazmorra. Abrí una puerta y me sentí a lo Dark Souls para ver qué me podía encontrar ahí. Al golpear cada estatua aparecía un guardián de fuego. De paso algo me dejaba una marca. Cuando terminaba el tiempo me atacaba y dejaba de buff. Bajé para ver qué encontraba y eran más puertas parecidas, con distinto loot y más guardianes con spawns. Habían demasiados. Hasta que detrás de una puerta había mucha lava y por ahuevado casi me muero solito. Como no había nada más, solo decidí subir. Encontré una torre con una medusa voladora, la cual hice explotar como un tanque de gas en vereda. Mientras hacía un puente, me atacó un esqueleto serpiente. Severa referencia a Terragod en todo su esplendor. Al llegar a la torre, vi que había mucho, pero mucho loot, tanto inútil como bueno, y en la cima encontré netherita y una waystone, la cual me dejó volver a casa. Puse la arena de alma con las verrugas para luego hacer pociones. Encanté mi armadura de diamante e hice un arco muy roto. Volví al nether para pelear contra piglins, y eran muchos piglins, para luego llevarme su netherita escondida. Volví a mi casa para dormir porque duermo como si trabajara, pero como dice el dicho, más vale pájaro en bicicleta que ciento volando en un submarino. La verdad no sé qué significa, me lo acabo de sacar de las huevas. Sé que no tiene nada que ver con lo que hago, pero quería decirlo. Es bueno para motivar a la gente. Cada vez que exploraba más el Nether encontraba más estructuras y siempre había un spawn. En este caso de piglins bruto y de blaze. La ventaja es que no me... ¡Ay, un mosquito! Al parecer en el Nether hay sangre, así que la tomé como un cubo de lava y la aproveché mucho para mi travesía por el Nether. Sirve como agua con la lava. Encontré un desierto de grava y al fondo había una ciudad sobre la misma lava, que era muy linda, no sin antes explorar una bastion cerca del lugar. ¡Qué ahuevonado! ¿Cómo me muere? Dentro de los cofres solo había basura, así que me desquité con los piglins para seguir robándoles sus cosas hasta que me cansé de ser buena gente. Salí de la bastion y me adentré a la ciudad, la cual estaba bien hecha. Las decoraciones eran tan bonitas que decidí llevarme todo lo que pudiera, hasta una mesa de encantamiento. Llegamos a una torre con unos esqueletos de Wither super chetados, me perseguían como si les debiera plata. Subí por fuera al estilo Fornite y en la cima rompí los spawns, donde había un cofre con rubíes y netherita. Lo malo es que estaban re duros los esqueletos. Seguía bajando, golpeando, looteando, hasta me dieron otro molde de herrería. Parecía que no acababan y con mayor razón, los spawns estaban súper escondidos. Me sentía como boleador de machete cortando pasto, solo pegada con la espada. Seguí explorando la linda ciudad, pero decidí volver a casa para dejar todas las cosas y decorar. Me hice bloques de hueso para hacer muros estilo cercas, para decorar las escaleras. Para que no se viera tan feo, arreglé la zona de la waystone, la cual la dejé dentro de la casa. Me fui a traer a un aldeano porque todos habían muerto por arte de magia. Hasta quería llevarlo a la Es que no se puede ser más idiota. Lo dejé dormido y llevé a otro, para que le hiciera compañía. Mi intención era crear una granja de aldeanos para tener libros, y la terminé. Me hice 2 mesas para cambiar el estilo de madera y piedra, esto para dejar decoraciones. De esta forma, terminar la zona donde estarían los aldeanos, la cual quedó melosa meloski. Conseguí libros de reparación, creé más molde para tener un set de netherita y dejé todo con reparación. Hice pociones de protección contra el fuego y me fui a explorar. Cerca de la casa había una roca con netherita en su interior. Viajé a una isla flotante y encontré algo que necesitaba. Zanahorias. Con estas podía hacer pociones de visión nocturna. Encanté un pico y volví a la Ancient City para terminar de lootear todo lo que había. Pero solo me quedaba romper jarrones y... ¡Uy! No me acordaba de eso. Rompí un montón de chilladores para evitar la aparición del Warden, pero como siempre, salió mal. Sí, 2 veces. Entonces volví al rancho para hacer pociones con el material que nos soltó el Stalker, y esto nos permite hacer ruido sin activar ningún objeto de Skull, así que me fui parchado rompiendo todo, pero me salió otro Stalker. Bueno, 2. A uno le encendía flecha, pero me salió el patrón. Lo único que hacía era romper cosas sin parar como un niño pequeño, hasta que otra vez apareció este cara de chimba por sí. Como estaba bugueado hice la de Willy Reds, aprovecha el bug. Terminé de ver que había los cofres restantes, pero como no había nada, puse la waystone y me fui. Coloqué un aldeano flechero para que este me vendiera esmeraldas a cambio de palos, para conseguir reparación y dejarla en la espada.
Volviendo al Nether, exploré por tierra y por lava. Entré a una Bastion y me peleé en ella. Encontré muchas cosas en la Bastion, seguí peleando en la Bastion y otra vez. Solo encontraba comida y obsidiana, la verdad no había nada más. Así que solo me fui y listo. Al rato encontré una torre que tenía una gran cantidad de blaze. Decidí acabar con todos, subir a los demás pisos. Conseguí una brújula que les explicaré luego de matar a todos esos blaze que me tenían mamado. Así que seguí matando y looteando. No era tan difícil, hasta que en la cima no había nada. Volví a casa para hacer las botas de Netherite y tradear para un libro de reparación, y con la brújula que encontramos me dirigí hacia donde marcaba, llegando a una fortaleza. Entré en una especie de castillo donde habían cosas muy buenas, pero en el piso de arriba no había nada, literalmente. Así que seguí andando hasta que llegué a una torre, donde había una waystone y un cofre. Me terminé llevando todo. Explorando llegué a una fortaleza distinta, en donde habían esqueletos wither y blaze con más daño y más armadura. En los cofres, como raro, no había nada importante, pero al verme con un esqueleto, este me reventó todito, el desgraciado, me dejó hecho mierda. Fui a la zona central para farmear un material que dejaban los blaze y un mineral que había en el techo para las armaduras. Me di cuenta que había habitaciones con cofres que tenían varios libros, pero no podía perder mi tiempo. Me puse en modo excavador y terminé encontrando un pueblo destruido. ¡Parkour de pro! No había cofres, no había aldeanos, así que seguí mi rumbo hasta encontrarme con los primos de los Goron, que son estos bichos de piedra de la saga de Legends of Zelda. Me diseñó coja unos Enderman para llevarme sus Enderpearls, pero como me aburrí fue a una Bastion para pegarme con los piglins, llevarme los moldes de herrería y bloques de oro, y salir como una bestia demoledora con todo el loot. Volví a casa para hacer lingotes de nederita y mejorarlos con hierro, tener una armadura mucho mejor al igual que la espada. También encanté una ballesta. La escala de mejoras es sencilla. Si tengo un lingote de nederita y lo junto con 4 de hierro, hago un lingote de nederita hierrado, o como se le diga. Y con ese lingote, si lo junto con 4 de oro, hago un lingote de nederita dorado. Luego juntarlo con esmeralda y por último diamante. Antes de volver a la casa, encontré una dungeon de wither, donde fue difícil terminar. Los enemigos tenían escudos con los que no podía atacar con flechas. Otros, si los golpeaba, soltaban estas malparidas hadas que invocan los invocadores. Igual seguí peleando sin parar como todo un luchador, sin parar hasta acabar con todos. En otras habitaciones había un portal, un cofre con oro, otra con un escombro de nederita, y en una un piglin que sin querer le di mi espada, pero me la devolvió a las buenas. Jeje, muere. En la planta baja solo había basura, así que decidí salir. Usando la brújula encontré la arena que estaba buscando, donde encendí una vela con un mechero y debía protegerla de que le hagan daño, como una especie de tower defender por rondas, pero yo era la única defensa, o eso era lo que creía, porque recordé que con el mechero podía darle vida a unos esqueletos, aunque en este caso dio igual porque terminé perdiendo. Así que me dirigí a otra que había, le di vida a los esqueletos y seguí defendiendo. Yo creo que ni en la batalla del puente de Boyacá hubo tanta pelea. Hasta que pude terminarla y me dieron algo llamado llamas traicioneras, con las que podía abrir unos cofres especiales que se encontraban en la parte inferior de la mazmorra en general, otorgándome cosas muy buenas, como libros de reparación, entre otros, como botellas de experiencia. Decidí defender otra vela para abrir más cofres, ya que quería tener más cosas. Me reventaron, pero esta vez la defendí más fácil y conseguí otro libro de reparación. Al salir de la mazmorra, observé una torre. No sabía qué era ni qué había, pero parecía una zona de un boss de Dark Souls. Volví a casa otra vez para dejar todo lo que conseguí, mejoré un arco con reparación y poder 5, al igual que le puse oro a mi armadura. Al llegar, algo grande me recibió, y no algo que algunos llegan a pensar: marranos, el que hambre tiene, pues en pan piensa. Era el blaze que perdió en la Modbow, el cual era el Wildfire. Cada que lo golpeaba yo recibía daño, pero muy poco. Le bajé los escudos que tenía alrededor para poder derrotarlo, hasta que al final pude vencerlo un espadazo. Este me llegó a soltar unos fragmentos con los que podía hacer un casco o una corona. Seguí con mi camino explorando, e encontré una estructura de gas bastante linda. Llegué a un pueblo donde lo más valioso era un jodido bloque de oro. Como ya me daba pereza caminar, cogí de esclavo a estos bichos llamados lavagente. Me llevó a una torre en medio de la nada sin waystone, para irme a explorar nuevamente decepcionado. No sabía que en el Nether había esas estructuras, pero para hacer tocahuevos con las flechas no falta. Me las llevé todas y volví a casa para hacerme unas waystone, para empezar a buscar a los jefes del Cataclysm Mod, los cuales sirven como ojos de End para encontrarlos. Me encontré un coronavirus de camino, se me bugueó el objeto de manera tan estúpida que ni siquiera yo lo sé. Hasta encontré otra ciudad con esos esqueletos. Les robé y rompí todo porque había demasiado loot. Intenté lootear todo sin matarlos, pero no había opción. La paz no sirve si el enemigo no la quiere, así que le meto sus tramacazos, me llevo sus cosas y me voy tranquilo y sigo buscando la dungeon. Hasta que en el mapa observo la guarida de un super jefe, que si lo enfrentaba ahora me rompía todo el coco. Así que me fui a buscar un jefe que sí podía derrotar. Mientras exploraba, encontré una dungeon de Endermans, que no tenía nada, así que seguí como enfermito buscando hasta encontrarla. La herrería de almas, donde se encontraba uno de los jefes más difíciles y con una de las mejores peleas. El muy idiota se cayó a la lava, apenas iniciando la pelea, y duró ahí todo el rato, así que no mostré cómo usaba el arco porque el video se tornaba bastante aburrido. Me tiene que estar jodiendo este bicho. Rompió todo debajo de mí. Le lancé bombas como avión estadounidense al antiguo Japón.
Le lancé flechas, hasta el bicho le saqué la piedra de tanto que lo estaba jodiendo que me rompió todo el piso y me bugueó. Y me pegó una embestida que, Dios mío, este tipo sí que va con todo. Hasta que me hizo lanzarme de cabeza y golpearlo hasta acabarlo, dándome un martillo muy bueno y con un cuerno para un casco. La arena quedó hecha nada, así que fui a casa para probar la habilidad del mazo. Lo encanté y lo mejoré para hacer más daño. Quise ver cómo iba mi granja de aldeanos, pero para mi sorpresa un zombie lo arruinó todo, así que solo había una opción. Decidí recolectar flores para hacer un ritual bien endiablado para crear un portal a la dimensión del Twilight Forest. Explorando apareció una especie de lluvia verde, pero era una barrera que no me permitía atacar o romper cosas, así que les explicaré el porqué. El mod del Twilight Forest fue creado originalmente por Benimatic y su desarrollo empezó alrededor del año 2011 para lanzar públicamente la primera versión en el año 2012 para la versión 1.2.5. Este mod sigue una progresión de jefes para poder avanzar en la historia del mismo mod, cosa que les mostraré más adelante. Exploramos un buen rato y nos adentramos a unas minas, donde llegué al mundo de los enanos o no sé qué era eso. A todos los podía mandar a la mierda un solo tramacazo si yo quería, pero quería estrenar mi martillote. Luego de extinguir a una raza, encontré la guarida de Naga, el primer jefe que se encuentra en el mod. Tenía forma de serpiente gigante, pero solo le gustaba resergarse contra una pared. Rompió el lugar donde yo estaba, así que acudí a la violencia bruta para poder acabarlo un martillazo, y me dio su trofeo. Viajé al Nether para poder obtener Ender Pearls. Mejoré los lingotes para luego mejorar mi armadura, hasta dejar la esmeralda y mi espada con su última mejora. Quise crear algunas waystones para poder explorar y encontrar la guarida de End, pero me topé con una super estructura que parecía un laberinto. Habían cofres por todos lados y caminos que me hacían perder. Parce, ya estaba mamado de tanto caminar, porque no encontraba nada que me sirviera. En serio, era horrible. Solo habían cofres y barriles sin nada de importancia. Hasta lanzaba ojos de Ender por entrar en locura, que al fin la encontré. Vieran esa satisfacción que tuve al entrar ahí. Encontré un mineral que actuaba como si fuera hierro, y decidí invocar a la dragona, destruyendo todos los cristales sin fallar ni una flecha. Es que soy muy bueno, ni yo me lo creo. Me lanzaba de jeta a los que no podía alcanzar, arriesgando mi vida sin mente. Al parecer este pechito no es tan bueno con las flechas, solo podía pegarle cuando iba de bajada o cuando estaba cerca mío. Pero recordé que no era tan malo y empecé a acertar todo. Hasta que lo conseguí. Perdí el huevo del dragón por idiota, le pegué y no supe qué se hizo. Viajé por el portal y me encontré con un End muy hermoso, donde habían unos tipos de barcos medio destruidos, los cuales tenían una variedad de cosas, en serio, una gran variedad de cosas. Encontré un bacteriófago, bueno, un enderiófago. Seguí robándome las cosas de los cofres en los barcos que había y lo hice muchas veces, hasta que vi una fuente que tenía el mismo tipo de loot. Este nuevo End tiene estructuras con una gran cantidad de shulkers, ¡catapum!, los cuales me hacían levitar sin parar, las mismas cosas en los cofres. Volví a casa para dejar todo el loot y seguí adentrándome en distintas estructuras que había. Los shulkers parecían conejos copulando, multiplicaban en grandes cantidades. En todas las estructuras aparecen, ya se vuelve muy cansón, en serio. Mientras subía iba eliminando uno por uno, rompí sus spawns porque me tenían mamado, hasta que un slime copió mi armadura y mis armas, así que lo mandamos a dormir. Subimos del todo, matamos, looteamos, nos llevamos unas shulkers por si necesitábamos guardar algo, super salto y caída épica. Increíble. Encontramos una piedra gigante color Vegeta 777, fuimos hacia allá construyendo como los más duros del barrio, yendo sin frenos. No encontramos ni mierda adentro, así que decidí irme. Admiramos la belleza de este mod y de igual forma encontramos un barco. Tomamos altura hasta poder llegar al tope de la torre para pelear con más shulkers. Me robé otras y dentro del barco encontramos varias cosas, pero lo más importante eran las elitras, las cuales estaban muy chetadas. Fuimos al otro barco, nos llevamos las otras elitras y volvimos a la casa para así poder mejorar nuestra armadura a su nivel máximo. Como me aburrí por un momento, decidí completar todos los logros que los mods me permitían. Hice distintas mesas y bloques para poder hacerlos, al igual que crafteé el ojo del vacío y también el ojo de la maldición. Esto me permitía encontrar a 2 jefes más adelante, empezando por uno el cual es Maledictus, encontrándose en el Overworld. Me teletransporté por arte de magia, llegando a una casa con un hueco y una puerta, en la cual habían distintos pillagers, pero como estaba tan chetado, acababa con todos en un segundo, hasta conseguí un tótem de inmortalidad. Decidí tomar otras escaleras donde estaba el hueco, eliminando más pillagers porque sí, explorando qué había en ese lugar, hasta que en uno encontré algo bueno. Me sentía como Tombo en tropel dando bolillo. Encontré una casa con un cerdo bien negro, subí para ver qué había, pero nada. Tremenda anaconda la que encontré acá. De paso, miren, una araña invisible con un chicken jockey. Más adelante llegué a un pueblo solo a dormir. Me sentí muy forastero andando por todos lados. Mi caminata fue bastante larga hasta llegar a una dungeon que ya conocía. Me pegué con todos los que había. Tardé mucho porque eran demasiados. En serio me impresiona cómo hay tanto enemigo. Habían tanto afuera como adentro. Hasta tenía que salir para que no me pegaran. Miren esa reventada de ano que me están pegando. De por sí los 60 de vida
vida que tenía no ayudaba. Al entrar sentí el olor a muerte, hasta casi encontrarla, quedando a un corazón de vida. Nadie me manosea, carechimbas. Llegué al segundo piso del lugar para llevarme los diamantes que tenía y seguir fornicando con ellos. Los tenía de hijos a todos. Llegamos a unas escaleras donde ahora ellos me tenían de hijo a mí, así que fui inteligente esta vez. Seguí llevándome las cosas de los cofres para poder subir. Solo hay que correr, pero nunca podrán conmigo. En el segundo piso habían evocadores, los cuales me pegaban durísimo y soltaban tótems, pero como aún faltaban, esas hadas de mierda no paraban de salir, las muy hijuepu. Con que aquí se escondía uno, el carechimba. Al faltar otros seguían apareciendo, así que solo me fui. Pero es que pillen esta cantidad de tótems y cosas que me llevé, que soy inmortal al 100%. Seguimos buscando la dungeon hasta que encontramos severa fortaleza imponente, hasta que debajo de ella encontramos otro jefe, una especie de yeti bastante chetado. Me tiró el sonido de la guerra de los mundos solo por despertarlo. Me fui a la casa asustado para reparar mi armadura. Mejoré mi escudo hasta hacerlo en nederita, y al volver ya no estaba el boss. Estaba recagado por mí. Dentro de la fortaleza habían esqueletos oscuros, los cuales soltaban pepitas de acero oscuro, que me permitían hacer armas comunes o con los materiales del boss que iba a derrotar. Este lugar estaba más oscuro que un culo sin limpiar. Estaba iluminando y combatiendo sin parar con mi martillo, pero de igual forma miren este pedazo de bicho que hay aquí. Era igual de débil como todos los anteriores. Bajé para terminar con todos y llegar al salón de combate, el cual estaba muy bonito para ser sincero. Me acerqué a la lápida e invoqué al jefe. Así empezamos la pelea. El bicho se tiraba de jeta rompiéndome todo. Me lanzaba flechas que pegaban durísimo y solo le hacía daño al dispararle en el pecho cuando se me acercaba. Así fue toda la pelea, dando y recibiendo, cubriéndome de las flechas que lanzaba, hasta que me agarró y me hizo severo ataque a lo lucha libre. Seguí dando cada jodida flecha, pero el boss tenía sus habilidades y un daño muy OP. Solo podía esquivar lo que podía y atacar. Desafortunadamente lanzó una habilidad y me rompió un tótem. Bueno, me rompió dos. La pelea fue bastante intensa por el daño que nos hacíamos. El bicho no quería morirse, hasta que le di el tiro de gracia. Me dio unos lingotes que me permitían hacer una lanza, un mazo o un arco, los cuales cada uno estaban bastante buenos. Decidí optar por craftear el arco y una maza. El arco lo encanté. Tradeé con un aldeano para que me diera flechas espectrales, maté creepers para que me dieran pólvora y así poder craftear cohetes. De esta forma explorar el end sin problema y matarme o algo parecido. El trayecto fue bastante largo, que vimos unos biomas muy lindos. Me llevé 2 waystones y seguí explorando, hasta encontrar una estructura con bloques trampa. Otra vez esos shulkers de mierda con el mismo loot de mierda. Activé una palanca para bajar y enfrentarme a un miniboss, el cual pegaba muy duro, pero no sabía que yo pegaba más duro, así que la pelea duró muy poco. Seguí explorando y encontré a otro bicho de estos, al cual volví a hacer mierda en poco tiempo. Me di cuenta que soltó el núcleo del vacío, el cual lanza esta vaina que tiraba el jefe. Al final encontré la zona de pelea, una arena muy pequeña con una pelea muy dura. Antes me crafté unas manzanas y lo invoqué. Tremendo dramacazo que me metió, pero yo igual le pegaba durísimo. Ve, me stuneé al desgraciado este. Comíamos manzanas y continuábamos. Me puse a flotar pero solo le seguía pegando, pero de lo duro que pegaba este jefe rompió el piso y mi PC en un segundo. Seguí macheteándolo sin parar. Fue una dura batalla, pero terminé ganándola. Tiramos emote y probamos la severa basura de arma que nos dejó. Volvimos a casa y vi que podía mejorar mi martillo con el núcleo, pero debía tener el yunque de fusión mecánico, el cual lo podía craftear si mataba a un jefe, cosa que planeaba hacer a continuación, al igual que a otro jefe de por ahí, así que nos fuimos volando. En el camino encontré al mismo jefe Yeti de antes. El muy descarado me congelaba, pero yo lo dejaba más prendido que carne asada. Muy facilito contra este manco. Seguimos explorando hasta encontrar a un miniboss. De un hachazo me reventaba todito la cabeza y la magia no servía contra él. Cuando el bicho se atascaba es que podía golpearlo por detrás, pero debía tener cuidado. ¡Hijo de puta lo que pega! Lo volvimos a pegar y lo rematamos. Otro jefe derrotado. Busqué al siguiente boss y me encontré unas hermosas focas de camino. El ojo me indicaba que estaba cerca, hasta que encontré el lugar debajo mío. Me recibieron a punta de láseres entre una mano de máquinas. Llegué a una zona donde estaba el jefe y un bicho con motosierra, el cual pegaba durísimo, pero era fácil de derrotar. ¡Muéranse todos! Como no sabía cómo invocar a un jefe, me dio un video tutorial con voz de Loquendo a lo 2011. Bienvenido a un video tutorial de cómo dejar de ser tan subnormal. Tenía que matar a un Wither para que me diera la estrella, así que lo invoqué y lo que hacía era correr para cansarlo. Le pegaba flechazos sin parar, me curaba con manzanas y cuando bajaba lo golpeaba con la espada, hasta que podía acabar con él. Volví a tradear para que me dieran flechas y ahora sí, la super batalla. Esta polilla mecánica lanzaba misiles y rayos que me generaban quemadura. Me tocaba curarme constantemente. Pude golpearlo muchas veces y bajarle hartísima vida sin parar, hasta que lanzó el super hiper mega rayo destructor rompeanos. Seguía atacándolo, pero me seguía lanzando rayos que me rompían tótem sin parar.
Debía terminar con él lo antes posible sin que me mataran los rayos, y pude conseguirlo. El jefe me soltó un bloque de guiterita, el cual me daba unos lingotes del mismo nombre, y podía hacer armas y el yunque que necesitaba. Crafté el yunque de una vez y mejoré el martillo, arma con la cual lanzaba unos pilares. Me crafté una especie de bazooka, la cual pude mejorar, y al golpear lanzaba los mismos pilares. Decidí hacer pociones para la siguiente pelea, la cual era mucho más épica y difícil. ¿Recuerdan la primera zona de pelea que encontramos? El siguiente jefe venía de este lugar. Tuvimos que matar a un Blaze Guardian, el cual soltaba el material que permitía activar el altar e invocarlo. Nos tomamos las potis y empezamos la pelea. Tenía que aprovechar muy bien mis armas para atacarlo desde la distancia, ya que tenía poquitos tótems, y este jefe golpeaba muy duro. Me agarró con su espada dejándome a 2 corazones. Me reventó un tótem como si nada. Lo único que podía hacer era correr y golpearlo desde la distancia. Ignis me agarraba con su espadón sin parar, dejándome al borde de la muerte. Corría y golpeaba, y solo podía hacer eso, correr y golpear, hasta que llegamos a su segunda fase, la cual atacaba más rápido, pegaba más duro y daba mucho más miedo. Nuevamente me agarraba. El jefe iba rompiendo la arena poco a poco para que me cayera, cosa que terminó pasando, pero salí con un Enderpearl. Solo atacaba, corría y me curaba. Volví a caer a la lava, pero ya me quedaba sin recursos para curarme y mantenerme. Así que subí y usé los pocos recursos para mantenerme en la pelea, como comer. Bajé con el orgullo tocado para derrotarlo. Lancé una llamarada que me mandó a volar. ¡Ya suélteme, pedazo de hijuepu! Siempre estaba al borde de la muerte, pero no podía morirme llegando tan lejos. Cada que se acercaba, lo golpeaba, y desde lejos igual. Era una lluvia de ataques por parte de ambos. Fue tan dura la pelea que me lagueaba la PC, hasta que al fin cayó. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! Me soltó unos lingotes que permitía hacerme cosas super OP. Conseguí nederita porque no tenía para poder hacerme la super espada. ¡Qué belleza esto! Le encanté, probé su habilidad de lanzar llamas, me hizo un guante y me hizo un escudo con unos lingotes que me dan por el logro de derrotar a Ignis, y me fui a explorar. Encontramos un barco pirata, lanzándole un misilazo en toda la jeta, pero estaba protegido por unos manes en delfín. ¡Tómela! Volé como una gaviota para atacar desde arriba, pero me hice mierda yo solito. ¿Cómo? No lo sé. Fui cazando a uno por uno ya que eran demasiados. Al bajar me esperaban más esqueletos pero con espadas. Quería evitar cualquier forma estúpida de morirme. Era muy difícil llegar abajo. Estaba súper infestado de bichos. Rompí su spawn, me llevé todo y le prendí fuego al barco, pero al mío. Llegamos a una especie de pueblo sumergido. Era un pueblo normal pero bajo el agua. Me dieron 2 tridentes, nos atacaron estos guardianes feos, pero afortunadamente los calamares desayunan con esto todos los días. Más adelante había una superestructura, una especie de cúpula, a la cual me entré y vi a estos bichos pez. ¿Qué mierda es esa cosa? Pensaba cómo matarlo, hasta que usé todo para al final llevarme la victoria. Desde abajo los bichos brincaban con los tridentes que tenían para acercarse y pelearme. Al fondo del lugar había como una especie de líder de estos pescados, el cual maté sin problemas. Me soltó una espada para poder hacer el sacrificio abisal. Ese objeto me permite invocar al siguiente boss, el cual es el Leviatán, el cual se invoca en un altar que se encuentra al fondo del agua por donde ingresamos. Tenía que conseguir distintos materiales, así que ya tenemos el primero. Para el siguiente debíamos matar a uno de estos golems de coral, el cual me pegó unos sentones que me dejaron chocolchimbo. Segundo objeto conseguido. Había un lugar iluminado súper bonito, pero desafortunadamente no podía perder el tiempo aquí, así que volví a casa para craftear el objeto. Tenía todo lo necesario, pero me faltaba el corazón del océano. Exploré con un mapa y en mi camino encontré a Julio, el cual me vendía un mechero para activar unos portales, y en otra casa estaban los bloques para uno de estos portales. Exploré campos de cebada, bugueé el mapa, hasta volé montañas. ¿Qué carajos pasó aquí? Bueno, por lo menos estoy vivo, creo yo. Lo que ocurrió fue que me pegué un plomo antes de llegar y me puse todo loco. Pero al final llegamos al tesoro, así que buscamos la X, rompimos todo lo que había debajo y encontramos el corazón del mar. Así que nos dirigimos a la casa de una vez. Hicimos pociones de visión nocturna y creamos el sacrificio abisal, no sin antes viajar al Nether para farmear experiencia, donde encontramos un spawn de piglins brutos. Hicimos una plataforma y nos pusimos a farmear como enfermos. Esto era porque debía encantar el tridente con propulsión acuática, ya que la pelea sería bajo el agua, así que debía moverme mucho. Me tomé la poción para ver bajo el agua y lo invocamos. Le metí su matraquera por la severa espada que tenía y el rango añadido, bajándole la primera barra de vida para su segunda fase, pero tenía que moverme porque me cegaba todo el rato, me lanzaba esferas explosivas y me embestía. Pero yo tenía que atacarlo sin parar, aprovechando que tenía mucho más daño y rango, para luego huir y curarme. El bicho estaba endiablado rompiendo cosas para perseguirme, pero lo pude derrotar fácilmente, soltándome una especie de gancho a lo Terraria, muy útil por cierto, ya que tenía bastante rango y me permitía moverme sin dificultad alguna. Creé uno de los 2 portales que podía activar con el mechero, activándolos a los 2. Creo que no mostré en el video donde encontré los bloques para este portal, pero se puede encontrar en una de estas casas como la que encontré los bloques del portal negro. Pero es buscar y listo. Viajé primero a la dimensión azul, parecía una especie de dimensión helada. Nos recibió un oso fantasma, exploramos un pueblo cercano con aldeanos y vimos que tenían sus propios hornos y materiales diferentes. Usé mis elitras para ver qué podía encontrar de interesante, hasta que llegamos
volvíamos a Silent Hill. Conseguí carne de toro por el hambre hasta que encontré una torre. Lo que encontramos fueron pillagers y cofres con unas llaves, las cuales estaban repartidas por toda la estructura. Si encontraba las 4 podía entrar y pelear con el boss. Este boss invocaba a unos guardias de roca, al igual que lanzaba esferas mágicas y rayos, pero siempre se teletransportaba. Tenía que vencer a los guardias para pegarle a él todo lo posible, pero era muy difícil acercarme con tanto bicho, y lo que se tepeaba era molesto, hasta que al fin pude matarlo. Por Dios, qué fastidio estos jefes. Me soltó una bolsa con un orbe que me daba modificaciones por siempre. Este era de velocidad. Salí a la torre volando y me encontré con una super guarida o mazmorra verde. Me adentré para poder romper unos spawns y asesinar unos golems de piedra. Tenía que explorar cada una de las habitaciones, donde por piso había una llave en un solo cofre, así que debía encontrar la de los otros 3 pisos. Encontramos la segunda llave, subimos, encontramos la tercera, llegamos al último piso y por último encontramos la 4ª llave. Salí a la guarida para craftear unas hachas con materiales del mismo mod, ya que el jefe solo se podía matar con hachas de esta dimensión. Abrimos la puerta y como ven, no le hacía daño, así que con el hacha llegué para atacarlo sin parar. Invocaba de todo para hacerme daño, hasta se puso a girar para pegarme durísimo. Bueno, aquí en este punto el programa de grabación falló y no pude grabar la pelea, pero de igual forma tardé alrededor de unos 30 minutos en derrotarlo. No le quitaba ni mierda con esas hachas. Coloqué un huevo que me había dado el Leviatán e hice más Waystone, ya que debía explorar y conseguir unos materiales para 2 objetos. Estos me permitían buscar a otros 2 jefes. Llegué a una sabana y me encontré con un hermoso elefante. Con la madera hicimos el primero, que es el ojo del ave del sol. Mientras lo usamos, encontramos un desierto con muchas cosas que me servían, como caña de azúcar para los cohetes, también este bicho llamado glotón. Subí a la casa para ver qué había. Me llevé un arbusto para hacer el crafteo, al igual que estos bloques, y me puse a hacer el ojo del desierto. Así que empezamos a buscar primero al ave. En el camino encontramos una pirámide al estilo de tribus antigua. Estaba súper abandonada por tanta telaraña y un cofre, el cual tenía basura. Me fui nadando con ayuda de un delfín, súper buena gente el parcero este, hasta que encontramos el lugar. Atacamos a esos pájaros todos feos, acabando con todo, para golpear al boss, pero seguían apareciendo, hasta que me lanzó severo rayo láser, pero como era bien manquito el tipo lo acabé fácilmente, dándome una máscara bien mela. La verdad me quedaba chimba pa' qué. Usamos el ojo del desierto y continuamos nuestra búsqueda, pero por el mar, sin parar ni un segundo. Llegamos a un desierto con pillagers y me llevé la marca, por ahuevado. Minutos después llegamos a la zona del boss, dormimos en una casita cerca y nos adentramos. Nos recibieron unos fósiles de dinosaurios con machete, pero había uno grandote que estaba loquísimo. Me reventó, así que me devolví por manzanas. Bueno, ahora sí chimba. Le pegué su soplada para matarlo rápido y le hice teabag. Me dio su cabeza como adorno y me puse a explorar todo el lugar para ver qué cosas encontraba, de las cuales pues no había mucho, pero sí era grande el lugar. Vida zapa y juepu. Encontré otro de esos gigantes y adelante había una serpiente con una lanza, la cual me pegó durísimo y rápido. Ah, y también ese sapo se metió. Encontré las cabezas de los constructores del lugar, por cierto, un saludo, está muy bonito. Hasta que al fin encontré el lugar donde estaba el boss. Casi hago un cancerbero sin elitras. Acabé con otro de esos gigantes que parece que protegía al invocador del jefe, pero no protegió nada. Tremendo inútil. Encontré los restos del jefe y para invocarlo debía encontrar el collar del desierto, el cual estaba en la mazmorra, pero debía hallarlo usando pinceles. Severo dotazo me pegué contra la pared. Afortunadamente el primer bloque que usé, ahí estaba el collar, así que bajé de una para invocarlo y empezar la pelea. Una pausa. Si me dieran 500 pesos por cada vez que resuelvo todo a punta de misiles, desde que tengo esta arma, me armaría una PC como la del Shokas. Así jugaría las mismas vainas a los FPS que él también. El jefe empezó a lanzar tornados para acercarme a él, y con su cola me bajaba muchísima vida, hasta hacía caer bloques. Siempre me dejaba súper tocado, tanto que usé las elitras para escapar y curarme. El jefe me hacía tanto daño que me daba miedo acercarme, porque miren esa totacera que me daba. Me quedaban poquitas manzanas doradas, un gran problema para mí. Así que me fui de jeta para matarlo, cosa que podía hacerlo con mitad de vida, aprovechando que tenía una buena espada con harto daño y harto alcance. Me soltó un frasco y un invocador de mascota, la cual puse en la casa. También coloqué unos estantes para colocar las máscaras de los pájaros anteriores. Mejoré mi arco con la botella que dejó el boss y viajé a la siguiente dimensión. Exploré bastante y parecía siempre estar atardeciendo. Llegué a otro pueblo con nada raro, solo las estructuras distintas, así que me fui a explorar a ver qué había. Eso sí, era acogedor estar acá, hasta que llegué a una torre. La torre era la misma, con la misma temática de las mismas llaves, donde había un gatito que parecía mi gata. Subimos para acabar con el boss, pero este lanzaba pociones a los lados y tenía su mejor habilidad, tepearse como un enfermo mental. Era la única cosa que hacía. ¡Dios, ya párele! Al final del estrés lo matamos y me dio una orbe, la cual solo me servía cuando había humo, cosa que no me servía para nada. Luego de eso salí y exploré dirigiéndome hacia el atardecer. Cuando volví a la casa, le pegué al huevo eclosionado sin querer. Grave error por mi parte. Llegamos a unas paces con él y aceptó. Creamos el portal de nuestra infancia, el portal hacia la dimensión del cielo. ¡Wow! ¡Qué recuerdos! Cuando éramos niños y veíamos gente usando estos mods, intentábamos hacerlo en nuestros mundos, pero no nos salía porque no sabíamos que era un mod. Como teníamos elitras, era fácil movernos para nosotros. Miramos qué había y llegamos a una estructura bastante bonita, que tenía varios cofres y un montón de valquirias. Y cuando digo un montón, es un montón, parce. Nos llevamos todo lo que había. Hasta había un jodido Mimic, no me joda. Cada vez más inspirado en Dark Souls este mod.
Hasta que encontramos la habitación de la reina Valquiria, la cual decía que si le dábamos los amuletos de sus valquirias, nos permitía pelear con ella. Se los dimos y le pegamos para empezar la pelea. Siento que esto fue muy disrespect porque la tenía como si estuviéramos jugando Tekken. Repetía el mismo ataque en la esquina de la pantalla sin parar. Luego de matarla, nos soltó una llave y pudimos abrir un cofre, donde estaba su trofeo, loot de esta dimensión y una capa de invisibilidad. ¿Qué mierda es este lugar? Seguimos volando y llegamos a otra estructura, donde había un bloque que me golpeaba, el cual tenía que derrotar solo con un pico de la dimensión. Pero el bicho también me daba una totacera. Me adapté y pude atacarlo fácilmente, hasta que se emputó y se movía más rápido, pero de igual forma se murió. Me dio su trofeo y continué explorando. Más adelante encontramos una super hiper mega estructura donde habitaban aldeanos. Tenían diamantes en estos cofres, pero no había nada más útil. Volví a casa para colocar los trofeos y hacerme más cohetes porque ya no tenía. Dentro de la dimensión llegué a una torre en el cielo, la cual tenía unas manzanas blancas, que nunca supe la función de su efecto, y en la cima se podía luchar contra un jefe, el cual parecía una ballena que volaba. Su ataque principal era tirarse de jeta para pegarme. Si me pegaba se devolvía, pero si no, se estampaba contra el suelo. Llegó a usar una neblina para que no lo viera, y me pegó varias veces, hasta que logré esquivarlo y le fui pegando. Usé el arma del gancho pero no servía para nada, así que solo fui paciente y lo derroté. Me soltó su llave para poder abrir un cofre, dándome objetos que me servían para sobrevivir, como un escudo y una especie de amuleto que funcionaba como un tótem. Volví al Nether para reparar mi armadura y luego buscar una isla con árboles amarillos en esta dimensión, donde se encontraba el último boss. Este parecía ser un dios del sol en esta dimensión, ya que decía que mientras él estuviera, el sol iba a salir siempre, y que no fuéramos porque nos mataría. Pero como somos tercos, decidimos pelear. Para derrotarlo, lo que teníamos que hacer era pegarle con esta esfera de hielo que él soltaba. De esta forma lo podíamos congelar y golpearlo sin ningún problema, y cada vez que lo hacíamos, invocaba una versión de él más pequeña que nos perseguía y nos hacía daño. Gracias al rango de la espada, lo derroté fácilmente, pero sí fue bastante demorado. Nos dio acceso a un cofre con una llave que tenía el trofeo, algunos accesorios y armaduras de la dimensión. Volví a la casa para poder colocar el último trofeo de este lugar. Creé una Waystone ya que sabía que algo me faltaba, y era completar el mod del Twilight Forest, así que me adentré, me até un pillager y fui a buscar el castillo. Este lugar estaba lleno de esqueletos, libros voladores y en la cima estaba Lich, un jefe que lanzaba unas esferas, las cuales teníamos que devolverlas para hacerle daño a su escudo, para después empezar a invocar zombies que estaban asomando, así que solo tenía que pegarle a él, y también evitar tanto daño que me hacía. No sé por qué siempre me pegaban tan duro, así que lo derrotamos, dándonos un cofre con su trofeo y la varita que usaba para invocar zombies. Salimos del castillo porque ahora debíamos ir a la mazmorra del Minotauro, una zona subterránea donde habían varios hombres vaca, lanzadores de slime y también algunos slimes. Habían cofres con loot de esta dimensión también. Me pegué con un montón de esos hombres vaca mientras tanto, hasta que pude encontrar al jefe dentro de unas cercas de madera. Me tiró alto emote y se lo devolví pegándole duro. Como sabía que no me mataría, lo dejé sufrir, quedó agonizando. En el cofre estaba su trofeo y una comida que me daba un logro, así que salí para volver a la casa y colocar el resto de trofeos que ya tenía. Me sentía como esos cazadores que colocaban en la pared los cráneos de los animales que mataba. También hice un crafting table, que como dice su nombre, descrafteaba materiales crafteables, y esto gracias a un material que me dejaban los hombres vaca. Me dirigí a la dimensión nuevamente para pelear contra el siguiente boss, el cual es la Hidra. Ese se derrota con un arco o devolviéndole las bolas de fuego que lanzaba. Esta era la forma más efectiva de hacerle mayor cantidad de daño en menor tiempo posible. Solo seguía atacándolo sin parar y pude derrotarla, donde como siempre soltaba un cofre donde estaba su trofeo y una comida que me recuperaba 9 alimentos. Estaba súper roto. También materiales para hacer una armadura muy buena de esta dimensión. Seguí explorando para encontrar el bosque oscuro. Seguí explorando para encontrar el bosque oscuro, donde estaba una mazmorra con el siguiente jefe, pero para entrar a esta debía derrotar a Naga, tomar su trofeo y colocarlo en el altar. De esta forma se abriría una puerta para poder entrar. Al ingresar en esta vi que había una especie de cangrejos con varios cofres, al igual que unos enanos con masas. Ni Messi regateaba tanto como este bicho lo ha hecho conmigo. Exploré el lugar para ver qué tan interesante era, pero solo era muy grande, hasta que llegué a la zona del boss. Este jefe eran 6 fantasmas, de los cuales aparece uno y debo golpearlo, acabando con cada uno de ellos hasta derrotarlos a todos. La ventaja es que yo pegaba muy duro y a una distancia muy larga, y ellos eran demasiado lentos, así que ha sido el boss más fácil hasta el momento. Tomamos su trofeo y miramos lo que había de más, así que después nos fuimos. Dentro del mismo bosque había una mega estructura, y mega es super mega estructura. Entramos para ver cómo subir, hicimos parkour con unos bloques que empezaban a aparecer, pasamos por otra zona y llegamos hasta arriba, pero debíamos ir a lo más alto para pelear contra el Urghast, con el que no podíamos hacerle daño directamente con la espada o con el arco. La única forma era atraerlo matando a unos minighast y así activar una trampa para atraerlo y derrotarlo, lo cual fue bastante fácil porque
porque pegó muy duro. Solo lo hice 2 veces. Tomamos su trofeo y seguimos con el progreso. Mientras volaba, encontré un super chivo que no me dio nada por matarlo. Así que nos dirigimos hacia la tundra, ya que tenía que ir a derrotar al Alpha Yeti, el cual estaba acompañado de unos yetis pequeños que habían por ahí. Pero como el boss no se movía, solo lo stuneé con el escudo y lo maté fácilmente. Otro trofeo a la lista con materiales para una armadura. En este mismo bioma había un muro de hielo, pero como le dirían los terraplanistas, el muro del final del mundo, donde sobre este estaba un castillo de auroras boreales. Ingresamos, ya que el jefe se encontraba en una de las torres de arriba, y peleamos con distintos bichos de hielo, pero me pegué una perdida muy sádica porque no había casi formas de subir, así que opté por usar mis neuronas e ir hacia arriba directamente con las elitras para romper bloques hasta encontrarla. Le disparaba con el arco para bajarla y así pegarle con la espada. ¡Va a su caso! Le di el tiro de gracia con un arco, dándome su trofeo y un arco ahí... Ya solo tenía que salir e ir a lo último. Tenía que encontrar el castillo, una estructura donde había lluvia ácida y enormes árboles, para encontrar una tierra distinta, ya que debajo de esta había una cueva con trolls, pero habían demasiados. Estos sí no perdían el tiempo para jugar Minecraft hardcore como el gordo que soy yo. Dentro de este lugar hay bloques de obsidiana, que tenían cofres con unos frijoles mágicos, encontrados en varias zonas. Vengan que hay chimbo para todos. Encontramos los demás frijoles fácilmente, al igual que el super bloque de obsidiana, que para romperlo debíamos usar los frijoles, plantarlos y subir a las raíces que formaba hacia una casa en el cielo, en donde se encontraban los gigantes, los cuales debía poder matar. ¡No, Manolo! Eran muy grandes pero no hacían nada, así que me soltaron sus espadas, pero lo que necesitaba, que era el super pico de piedra, ya que con este podía romper el super bloque de obsidiana, donde tenían un cofre con la lámpara de cinders. La tomé y subí usando el mega pico para dirigirme a estas cosas del castillo. Tenía que quemar sus raíces y romperlas. Lo hice solo por el video, las elitras me sirven mucho. Al llegar al castillo me dieron el logro que me decía que completé el mod, ya que estaba aún en desarrollo esta zona. Entonces oficialmente... terminamos el Twilight Forest de manera completa. Decidí volver a casa para acomodar todos los trofeos de todos los jefes derrotados, pero había algo que me faltaba, solo una cosa. Mi viejo amigo el Warden hizo una plataforma de 24 bloques para dispararle desde arriba. ¡Va a su caso! Cambié de posición para poder pegarle bien, pero estaba tan roto que miren las veces que le pegué con el arco, hasta que pude matarlo. Rompí el chillador, pero invoqué otro. En serio, siempre la cagaba en este lugar, así que escapé rápidamente. Hasta volé a otro lado de la Ancient City y me seguía corriendo. Me fui despacito para poder coger lo que soltó el otro, rompí la basura del portal y lo activé. Así que, ¡fuímonos! El portal apareció dentro de una cueva, donde miné para salir, mientras escuchaba que un bicho se estaba muriendo o ahogando. Así que lo primero que encontré fue un bicho parecido al Warden. ¿Y qué hice? Pues lo maté. De igual forma esta cueva tenía distintos bloques, pero mi intención era salir de acá. En una zona de árboles iluminados me atacó uno de estos comelones, pero obviamente este bioma, donde habían varios bichos. Así que volé para ver qué encontraba. En las cuevas solo habían recursos del Overworld, así que no perdí más mi tiempo, y volví a casa usando una de las Waystone que creé. Para serles sincero, tardé más tiempo en matar al Warden que explorar esa dimensión. Una decepción, la verdad. Al volver me di cuenta que los bichos me soltaron unos huesos con los que podía hacer unas elitras. Las dejé con reparación y me fui a probarlas. Parecía que iba un driz más rápido. Ay, bueno, como completamos ya el mod, creo que no nos queda más por hacer o explorar, solo admirar lo que hicimos, pero lo haremos con alta calidad para tener un hermoso recuerdo. Así que espero lo disfruten al igual que yo lo hice en toda la aventura. ¡Música, maestro! Chicos, así que esta es una despedida. Será el adiós de esta aventura, pero un hasta luego para otra. Sé que Minecraft es un juego bastante simple, no hay que negarnos a eso, pero cuando la comunidad de mods le mete cariño a un juego como esto, puede crear cosas tan impresionantes como las que acabamos de ver el día de hoy, porque sabemos que Mojang no hace gran cosa. Ahora es que sí se están poniendo a camellar, pero que un grupo de personas se tome el tiempo para crear algo así, creo que es por eso que la comunidad de Minecraft le tiene tanto cariño a este juego. Puede que sea por la nostalgia, pero Minecraft parece que siempre va a existir, sobre todo en nuestros corazones. Y obviamente la Microsoft Store, que está costando como $50 ya, pero lo que sí sabemos que salvó al Minecraft por mucho tiempo fue el Jenny Mod. Gracias Jenny Mod, ¿qué hubiera hecho Minecraft sin ti?